Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu noticiário semanal, onde abordamos as principais notícias da última semana em Portugal e a Espanha. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Tudo bem. Então, qual é que são as notícias desta semana? Bueno, pues la primera de las noticias, muy importante, los países de la CELAC apuestan por la integración y celebran el regreso de Brasil. En segundo lugar, Isabel Ayuso reclama una alianza ibérica entre España y Portugal para que fortalezca a ambos países. Y por último, el 50 aniversario del 25 de abril dedicará 2023 al movimiento sindical y a la constitución del movimiento de los capitanes. Então, depois do Brasil ter sido a CELAC na altura de Jair Bolsonaro, o Brasil está de volta. Como é que os outros países o receberam? Bueno, pues fue realmente con mucho júbilo y con muchas ganas de retomar una integración que hasta hace 10 años avanzaba a muy buen ritmo, pero en los últimos 10 años, con los cambios de ciclos electorales, con, bueno, sobre todo la pérdida del liderazgo de Brasil, porque al fin y al cabo en estos procesos siempre necesitas a alguien que empuje. Y bueno, las crisis económicas, políticas, etcétera, habían dejado congelado este proyecto. Y pues bueno, como sabemos, el corazón de este proyecto es las relaciones entre Argentina y Brasil, que nosotros de alguna manera desde el trapecio también hacemos un paralelismo entre Portugal y España, ¿no? Ese diálogo entre esos mundos lusos e hispanos, ¿no? Y entonces, pues bueno, en esa misma clave que tenemos aquí en la península, pues también deseamos a nuestros compañeros de viaje del otro lado del charco, pues que les vaya bien, ¿no? Y bueno, en principio, pues la cosa avanza. La idea es eso, retomar la integración económica desde la diversidad para crecer juntos. Recordemos que la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, donde se reúne habitualmente en una cumbre pues, cada 2 años. Existen otros organismos regionales que también están paralizados, como UNASUR, que era más lo que sería el equivalente a la Unión Europea, pero en un sentido pues originario. Esto también se tiene que retomar en algún punto. En su momento también se ha hablado de una moneda, ¿no? Sobre la base del Mercosur, que es otro punto que probablemente sea el más sólido, a pesar de todo el discurso que ha tenido, pues es realmente la unión aduanera, y entonces es por donde se puede empezar una integración fuerte, ¿no? Y de donde siempre se tenía la referencia. Y bueno, pues por ejemplo, declaraciones interesantes que ha habido en este encuentro. El presidente colombiano Gustavo Petro ha afirmado que hay una gran distancia entre la retórica de la integración latinoamericana y la realidad. Hablamos mucho de unirnos, pero hacemos poco por hacerlo realmente. Y yo creo que esa historia tiene que cambiar. De la retórica tenemos que pasar a la realidad, ¿no? Y propone, pues, como ejemplo, la Unión Europea, adaptada evidentemente a su idiosincrasia y corregido con sus objetivos, pero que vaya a temas concretos de convergencia económica. Lula ya ha dicho que sí, que está encantado de intentar retomar este proyecto y que evidentemente él fue protagonista, ¿no? en su momento de ese inicio del proyecto, entonces sabe las cosas que se tienen que hacer. Se aprobó una declaración de Buenos Aires donde pues eso se apuesta por la integración, en contra de la pobreza, las desigualdades. Y bueno, también hubo una mención dentro de la declaración donde sirve de enlace poco a la cumbre iberoamericana, porque en algunos casos esta de la CELAC competía un poco con el mundo iberoamericano, aunque son espacios que intentan ser un poco diferentes. Y bueno, sí que hubo un reconocimiento a la República Dominicana, que es la presidencia pro tempore, la secretaría pro tempore de la Secretaría Iberoamericana. Y bueno, serán el 24 y el 25 de marzo donde se podrán volver a ver las caras. Y bueno, también será un escenario, yo creo que tienen que buscar fórmulas complementarias donde se refuercen los dos ámbitos. Isabel Dias Ayuso e Carlos Moedas, os chefes, os governantes das duas capitais ibéricas, estiveram juntos e a Ayuso pediu uma maior aliança ibérica. Como é que podemos conseguir esta maior aliança?
Bueno, realmente esto es muy interesante. Ya Ayuso había tenido algunos gestos con Portugal, incluso entre los dos, que son dos dirigentes pues, que tienen bastante futuro político dentro de la derecha de los dos países. Y sin duda es muy interesante que utilicen esta fórmula de Alianza Ibérica porque es la fórmula que nosotros siempre habíamos promovido como una forma así de consenso leve y que puede ser asumida entre las dos partes y que de alguna manera también en la última cumbre ibérica Antonio Costa y Pedro Sánchez también están de acuerdo, ¿no? Entonces, pues está muy bien que estas ideas tengan transversalidad y sobre todo, claro, ella hizo una reivindicación del AVE Madrid-Lisboa, que sabemos que pues, hay una discrepancia entre diferentes visiones. Mas acho que os estudos já aqui em Portugal foi anunciado que os primeiros estudos já foram para revisão. Logo, se calhar ainda vamos ver o AVE acontecer durante o nosso período de vida. Sí, yo creo que sí, que lo vamos a ver. Lo único que un poco mayorcitos, probablemente para 2030 o algo así. Lo bueno es que haya algo anteriormente, ¿no? Aunque sea de 5 horas, lo lógico es que fueran de 3, pues parecido lo que hay de Madrid a Barcelona, ¿no? Y bueno, y también se sobreentiende que es natural que también Portugal tenga sus propias prioridades, ritmos, etcétera. Aunque, bueno, nosotros siempre insistimos de que todo puede ser complementario y con fondos de la Unión Europea y apoyándose los dos países, se puede hacer el eje atlántico y se puede hacer el eje del sudeste ibérico tranquilamente, ¿no? Pues bueno, fue un escenario de reivindicación por parte de Ayuso. Yo creo que Moedas en gran parte también lo comparte y porque al final supone un fortalecimiento de dos capitales europeas y una unión de las dos capitales europeas del sur, bueno, pues eso realmente es algo que tendría que ser consenso, ¿no? Y bueno, hay otros elementos del acuerdo también muy interesantes, ¿no? En cuanto a compartir experiencias de gestión de las dos ciudades, incluso prácticas, residencias artísticas. Entonces, hay un programa de cooperación entre la Comunidad de Madrid y la ciudad de Lisboa pues bastante interesante. Coincidió también en el tiempo que el presidente del Senado español estuvo con Augusto Santos Silva, presidente de la Asamblea de la República, y bueno, ratificaron las buenas relaciones que tienen los dos gobiernos y los dos estados, las principales instituciones parlamentarias. Entonces, en ese sentido, fue un día interesante porque se ve que tiene fuerza porque tiene transversalidad, ¿no? Esta idea de la Alianza Ibérica. Exato. Bem, então, para terminarmos, caminhamos a passos largos para os 50 anos do 25 de Abril, cá em Portugal. 2023 vai ter estas celebrações dedicadas a que movimentos? Bueno, pues la Comisión Nacional para las Conmemoraciones del 50 aniversario del 25 de abril evocará el papel del mundo del trabajo y del movimiento sindical independiente y en la lucha contra la dictadura, las oposiciones al Estado Novo y la constitución del movimiento de los capitanes a lo largo de 2023, según ha manifestado en un comunicado la Comisión. Será un gran espectáculo popular y gratuito en la escalinata del Parlamento y bueno, pues el plan de actividades prevé que el 1 de mayo de 2023 se abra la exposición del movimiento obrero y sindical en la resistencia a la dictadura 1968-1974. Debo decir que en España esta idea de los 50 años está empezando a haber cierta masa crítica de gente que quiere hacer cosas también en conmemoración y quiere juntarse tanto a nivel de sociedad civil, incluso del propio Ministerio de Cultura ya está viendo algunos movimientos previos de comunicación con el gobierno portugués para ver de qué manera se puede encajar en el programa oficial o colaborar de alguna Comissão manera. de Celebrações do 25 de Abril, por acaso a presidente foi minha professora na faculdade, uma das ideias é lançar um conjunto de livros, uma coleção onde seria o 25 de Abril visto, mas por olhares estrangeiros. O primeiro livro, se não me engano, já saiu e tudo, e é de um professor sociólogo, se não me engano, americano, mas que dá aulas na Universidade de Madrid, na Universidade de Dom Carlos III, se não me engano. Uhum. Pronto, que o livro já saiu, acho que já saiu e tudo, e fala como é que 50 anos depois, no caso português, a bem dizer,
E pronto, os dois países tiveram ditaduras e como é que mesmo quase meio século depois ainda vivemos de alguma forma a influência destas ditaduras, no lado português Salazar, no lado espanhol Franco. Sí, pues bueno, un libro bastante interesante, ¿no? Que podemos incluso analizar más o hacer algún tipo de reseña. La idea sobre todo es eso, hubo una generación que le entusiasmó mucho, visitó Portugal, incluso muchos españoles se quedaron allí a vivir, otros extranjeros pues también entusiasmados con el movimiento también lo hicieron, ¿no? Pero bueno, en clave española o hispánica incluso, sería interesante eso, pues hacer un acompañamiento de todas estas conmemoraciones y publicaciones, porque sí, hay muchas experiencias que tienen que ser divulgadas y cómo les cambió la vida a muchas personas, ¿no? Y eso también de manera indirecta ayudó a establecer lazos entre un país y otro, ¿no? Entonces, pues bueno, va a estar el tema, ¿no? De las fábricas y de las huelgas, ¿no? En esa primera celebración, ¿no? Y después también va a estar una referencia que también tiene cierto sentido, ¿no? Pues muchas veces se critica eso, que el 25 de abril es un reflejo también de la descolonización, de las luchas, ¿no? de los pueblos africanos. Pues bueno, el 25 de abril también una exposición sobre Amílcar Cabral entre el 17 de marzo y el 25 de junio, que estará abierta en el Palacio Valdalla, en Lisboa. Y bueno, también en la segunda mitad del año se centrará en el movimiento de los capitanes, que se constituyó formalmente en una reunión de Alcásobas el 9 de septiembre de 1973 en Monte Sobral. Bueno, son muchas cosas. Nosotros en el Trapecio poco a poco iremos divulgando todo para que todo el mundo las pueda seguir y quien quiera asistir, pues que asista. Bueno, hasta aquí han sido mis 3 temas. ¿Cuáles han sido los tuyos? Bem, começamos com moda portuguesa, moda infantil portuguesa em Madrid, passamos para a CPLP, que vai implementar um novo pilar na sua Constituição, e acabamos com uma visita de estudo, uma visita de debate de trabalho do chefe do Exército Espanhol a Portugal. Bueno, pues vamos con esa moda portuguesa que siempre ha sido, ¿no? El sector textil un elemento de valor añadido dentro de las exportaciones portuguesas y continúa siéndolo de alguna manera. Exato, então, neste caso vamos falar da moda infantil para os mais pequeninos. 8 marcas bastante conhecidas em Portugal, a laranjinha, a cenoura e pronto, sim, as marcas infantis portuguesas, muitas têm nome de comida. Tiveram presentes em Madrid numa iniciativa da Moda Lisboa, neste caso seria a Moda Portugal Kids, para demonstrar que nós, para vestirmos uma criança, podemos usar roupas, o que importa, roupas de um género. As crianças têm um problema, crescem muito rápido. Ou seja, comprar roupa, daqui a 3 ou 4 meses, a roupa já não está boa. Então, estas marcas defendem que se usarmos tecidos de boa qualidade, com bom design e um pouco mais largos, esta roupa vai durar o tempo e a imaginação que nós tivermos. São 8 marcas com um selo de sustentabilidade e de reaproveitamento de tecidos. Das 8 coleções apresentadas em Madrid, são todas feitas com tecidos, coleções anteriores, que foram pintados de novo, tiveram um novo corte, etc. Como bem disseste, a moda portuguesa, o setor têxtil, sempre foi bastante importante. E quando falamos de moda infantil, a moda infantil nacional é responsável por ano por uma receita de mais de 600 milhões de euros. E 84% de tudo o que é feito em Portugal acaba a ser exportado para vários mercados, incluindo o espanhol. Muy bien, pues a nuestros lectores les invitamos a que conozcan estas ropas. Algunas tiendas de Madrid sí que son bastante conocidas y es bueno que promovamos esse consumo ibérico, ¿no? E são muito bonitas, são roupas que fala-se muito de serem intemporais, porque são roupas que eram usadas, não tenho problema nenhum de dizer, tenho 30 anos, eram usadas há 30 anos atrás
e o mesmo vestido é usado 30 anos depois, porque são clássicos, são autênticos clássicos. Pues sí, pues retomamos el tema de las organizaciones internacionales, relaciones internacionales, con los jefes de la diplomacia de CPLP que se van a reunir. Todo apunta que se va, del mismo modo que hablamos del ámbito iberoamericano, pues también se van a relanzar las relaciones de la CPLP con la llegada de Lula, ¿no? Exato, e esperemos que nesta reunião já tenhamos representantes brasileiros, porque na última reunião, ainda durante a era Bolsonaro, tivemos o general Mourão, mas muito assim de escapadinha, vá. Então, a CPLP está neste momento nas mãos do governo angolano, de João Lourenço. Isto, assim que começou o biênio angolano, João Lourenço disse que um dos seus grandes objetivos seria uma maior aproximação destes países, não só a nível económico, mas também empresarial. Mas o que poderia ser um pouco mais difícil, porque ia ser necessário uma revisão dos atuais estatutos que levaram à fundação desta comunidade. Mas foi anunciado pelo próprio João Lourenço que nos dias 25 e 26 de março haverá uma reunião extraordinária em Luanda, onde os chefes da diplomacia da CPLP vão estar presentes para reverem estes estatutos, para criarem assim um quarto pilar para a comunidade lusófona. Bem, não chegamos ainda ao que temos aqui na União Europeia, nem à ideia que está-se a começar a criar na América Latina de uma moeda própria. Seria mesmo um possível banco do fomento para os países lusófonos, para empresários poderem criar negócios noutros países sem tanta burocracia, seria uma maior aproximação e também apoios económicos. Não podemos esquecer que na CPLP, grande maioria da CPLP está nos países de língua portuguesa em África, muitos deles ainda com muitos problemas económicos, precisam de ajuda. Bem, esta maior aproximação vem depois do estatuto, que também foi criado recentemente, de uma maior mobilidade entre países. Mas António, um antigo político português e responsável atualmente pelas migrações, António Vitorino, pede, neste caso, das migrações para termos algum cuidado, também não podemos fazer uma política de portas abertas. Então, isto porquê? Um dos países faz parte da CPLP é Timor-Leste. O que, infelizmente, temos em Portugal são timorenses a viver na rua. Porque assim que começou esta flexibilização dos vistos, muitos timorenses vieram para cá à procura de melhores qualidades, melhores oportunidades de trabalho, acabaram e estão muitos deles a viver no meio da Baixa de Lisboa. Então, o responsável pelas migrações pede para que portas abertas, mas portas abertas com qualidade de vida para aqueles que chegam ao país. Pues sí, tiene toda la razón del mundo. Y por último, una visita que ha hecho el jefe del Estado del Ejército Español, ¿no? A Portugal. Exatamente. Então, o chefe de Estado do Exército Espanhol esteve há coisa de uma semana, nos dias 23, se não me engano, a 26, esteve cá presente em Portugal para uma visita de 23 e 24, assim é que é, para uma visita ao quartel de Santa Margarida, em Constância, onde também, para além de ver os trabalhos que estão a ser feitos neste quartel, teve uma oportunidade de fazer várias reuniões de trabalho para que haja uma maior cooperação entre os exércitos, também muito a nível internacional. Não nos podemos esquecer que quando aconteceu a retirada do Afeganistão, os exércitos português e espanhol cooperaram para retirar não só os cidadãos de ambos os países do Afeganistão, mas com muitos afegãos que trabalhavam para um país ou para o outro, que vieram então numa aliança ibérica. Durante esta pequena visita, o general Encinai Berea esteve também reunido com a ministra da Defesa portuguesa, viu a brigada mecanizada que está neste quartel, e a ministra teve a oportunidade de o agraciar
com a grande cruz da medalha de mérito militar pelo papel cimeiro que tem tido na aproximação e na promoção da relação de amizade entre os dois exércitos ibéricos. E pronto, só para terminar, durante o pequeno exercício que houve desta brigada mecanizada, o exército espanhol, a comitiva do exército espanhol, teve a oportunidade de ver não só as capacidades neste caso, o exército português, mas também teve a oportunidade de poderem criar. Então, falamos muito a nível político, Portugal e Espanha costumam assumir uma voz uníssona na Europa e no mundo, podemos também dizer no mundo. E os exércitos querem fazer a mesma coisa, a responderem a uma só voz a nível europeu, e temos um exemplo aqui muito atual, os apoios que estão a ser dados à Ucrânia, o que Portugal dá num lado, Espanha dá no outro, ok, não podemos comparar as quantidades que são dadas, como é óbvio, também não podemos comparar o tamanho dos países, mas os exércitos também estão prestados em trabalhar em conjunto. Muy bien, que así sea, que cada vez haya mayor conocimiento conjunto, mayor coordinación. Obrigado, Andreia. Este ha sido el repaso semanal de las principales noticias de España y Portugal, en portugués y en español. Ya sabéis dónde nos podéis encontrar, redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Y nada, pues hasta la próxima edición. Muchas gracias. Até para a semana.